Buenas noches, queridos amigos de Contamos. Estamos otra vez en nuestro tradicional En media hora te contamos. Soy Juan Francisco Correa y quiero hablarles de el régimen simple. Problemas técnicos como siempre. Eh, la ley 1943 del año 2018, en el artículo 66, determinó un nuevo régimen. Quedamos a partir de la ley 1943 con el régimen ordinario y el régimen simple. Y el régimen simple pues nace con una intención del gobierno de formalizar más la parte informal que existe en la economía de nuestro país. Esa parte que de una u otra forma no está contribuyendo razonablemente con los impuestos que se requieren en nuestro país. Esa parte del artículo 66 pues lo que hace es coger en la estructura del estatuto tributario los artículos del monotributo, que es el artículo 905 en adelante, y reemplazarlos por todos los artículos y toda la carta de navegación de un nuevo régimen que se llama el régimen simple, y es así como determinó un nuevo impuesto. Con la determinación de ese nuevo impuesto viene el denominado régimen simple, y este régimen simple con la ley de financiamiento viene a reemplazar lo que se llama el monotributo. Sustituye el impuesto que vamos a empezar a manejar, que es el impuesto anual y es el impuesto sobre la renta. ¿Por qué lo sustituye? Porque ya quien se acoja al régimen simple va a tener una forma diferente de calcular sus impuestos y va a tener unas condiciones diferentes la contribución con la parte fiscal, con el aporte fiscal. De una u otra forma se reducen todas las cargas formales y sustanciales del contribuyente, porque el contribuyente va a empezar a realizar unos cálculos anuales con unos anticipos mensuales y bimensuales. Esos anticipos se van a sacar con base en unas tarifas que ya están establecidas, de acuerdo a unas actividades que están establecidas. Acá ya pues se impulsa, como les decía, la formalidad y se consolidan impuestos como el IVA, se consolidan impuestos como el Impuesto Nacional al Consumo. Es importante que tengamos en cuenta que en el régimen simple se eliminan la renta presuntiva, se eliminan algunas deducciones, porque el régimen simple es tan simple que va a sobre el ingreso calcular un porcentaje de impuesto. Esa es la base. Como dirían en términos antiguos, ese es el meollo del asunto. Pero esa base hay que tenerle un cálculo especial. No es que todo el que se crea informal o todo el que estaba en el régimen simplificado, que de hecho pasa al régimen simple automáticamente, lo vaya a hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque este gravamen lo que hace es consolidar los impuestos, que son el Impuesto Nacional al Consumo, el IVA y el ICA. Los mete en uno solo y el contribuyente va a ser responsable de esos impuestos en forma anual. No va a ser sujeto de retención y va a ser agente de retención. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de ingresos del orden de 2.000 millones de pesos, de 80.000 VTEX, que para el año gravable 2018 eran 2.652 millones de pesos, y para este año gravable es de 2.741 millones de pesos. Quien tenga ingresos de 2.700 millones de pesos pues va a tener un movimiento representativo y va a tener que tener algunos costos que de una u otra forma no va a deducir, pero va a tener que realizar
las retenciones correspondientes. Como va a pagar un impuesto y lo va a pagar en forma periódica, va a llegar al final y va a pagar la última cuota, no es sujeto de retención porque él mismo está haciendo su pago. ¿Qué es el régimen simple? Básicamente es un modelo de causación del impuesto anual que calcula a un contribuyente, ya sea persona natural o persona jurídica, y lo va a hacer mediante unos anticipos a ese impuesto anual, que son unos anticipos bimensuales. Es importante tener en cuenta todo esto porque en el régimen simple existen diferentes tipos de contribuyentes, personas naturales, personas jurídicas, con ingresos, como les digo, inferiores a 80.000 VTs. No podrán ser del régimen simple con un impuesto anual las personas que reciban ingresos laborales. El IVA solo se va a pagar solo si el contribuyente de ingresos, persona natural o persona jurídica, está sujeto al IVA, que es el numeral primero del artículo 908, que lo modificó la ley 1943. Quienes estén incursos en esa obligatoriedad, que son las personas que prestan servicios o desarrollan actividades gravadas con el IVA, que no son ni mini comerciantes, ni peluquerías, ni comerciantes pequeños, van a tener que seguir pagando el IVA. Lo mismo pasa con los restaurantes y los demás actividades sujetas al impuesto nacional al consumo, que se pasen al régimen simple, que tengan unos ingresos representativos, van a tener que pagar el impuesto nacional al consumo. Esta parte está pendiente de reglamentación, pero la idea de esta reflexión, la idea de todo esto que estamos revisando acá, está con la intención de que nosotros tengamos una forma de cálculo y un análisis profundo. Esto no es que los del plan A y los del plan B, o el plan complementario de salud y el otro plan, y los que están con el FOSIGA y los que están con pasen unos para acá y pasen otros para allá. No, hay que hacer un análisis concienzudo. ¿Por qué hay que hacer un análisis? Porque existen unas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Las condiciones son que la persona desarrolle una actividad y en la que las personas sean naturales, nacionales o extranjeras residentes en Colombia. Entonces partimos del punto de vista de la residencia. Quien no sea residente en Colombia o las sociedades extranjeras no podrán pertenecer al régimen simple. En teoría el régimen simple va a dar una disminución gradual del impuesto. No estoy de acuerdo con ese cálculo, pero es lo que nos da de idea. Hablamos de que quien tenga ingresos inferiores a 80.000 VTs va a poder pertenecer al régimen simple. Lo que les decía son para el año 2018 2.652 millones y para el año 2019 2.741 millones de pesos. Otra condición es que si su empresa se constituyó en el año 2019 y usted calcula que no va a llegar a los 2.700 millones, puede meterse de una vez, puede clasificarse como régimen simple, con las condiciones que debe cumplir, que debe empezar a pagar bimensualmente los anticipos del cálculo de su ingreso esperado. Otras de las razones es que si una persona natural es socio y posee una o varias empresas, y en esas empresas tiene una participación representativa, y esas empresas están inscritas en el régimen simple, la sumatoria de esas empresas, de la participación de esas empresas, no podrá llegar a 80.000 VTs. Quiere decir que si tiene una participación en 3 empresas y esa participación le da que los ingresos de esas 3 empresas participa del 10% de una, del 20% de la otra, del 30% de la otra, y multiplicado los ingresos da que está en más de 80.000 VTs, una de esas empresas deberá salirse del régimen simple. Lo mismo pasa cuando la persona supere en participación el 10%. Si esa participación del 10%
es superior, y al hacer el cálculo de los ingresos de esa participación llegan a 80.000 VTs, una de las empresas que estén metidas en régimen simple deberá salirse. De acuerdo a su participación en la sociedad, pues se revisan los ingresos, que es lo que acabo de contarles. ¿Qué otra situación hay? Que si la empresa, si el socio, persona natural, es gerente o administrador de empresas que pertenezcan al régimen simple, también deberá hacerse el cálculo de un socio que tenga varias empresas en régimen simple por el simple, un gerente que tenga varias empresas en régimen simple por el hecho de ser gerente en varias de régimen simple, también tendrá que tener eso. Dense cuenta que no es tan simple, ¿sí? Son muchas reglas que nos van a traer a reflexionar de si de verdad la formalización que se está buscando se va a lograr. Yo creería que si todos ponemos, deberíamos buscar que se logre la formalización de la empresa, porque de una u otra forma los ingresos que nos están recibiendo vía impuestos los estamos teniendo que pagar los que sí contribuimos o las empresas que sí contribuyen. Hay preguntas relacionadas con los temas que ya desarrollamos. Alexander nos pregunta, una empresa pequeña SAS que es accionista y empleado de la misma, ¿puede pertenecer al régimen simple? Sí, o sea, hablamos del régimen simple de personas naturales y de personas jurídicas. Eh, Como sociedad, las SAS no tienen la obligación de tener un... las SAS pueden tener uno o varios accionistas. En este momento estamos hablando de si pertenece o no pertenece al régimen simple. Por los ingresos y por ser una sociedad, podría pertenecer al régimen simple. ¿Qué otros aspectos debemos tener con relación al régimen simple? ¿Qué contribuyentes pueden acogerse a este régimen? Pues son todos los contribuyentes, personas jurídicas, eh, que estén en condiciones de tener una residencia en el país y que tengan los ingresos, que no superen los ingresos de los 80.000 VTs. Las personas que tengan establecimientos permanentes, siempre y cuando residan en el país, los establecimientos permanentes. De una u otra forma, esto lo que busca es, insisto, formalizar la tributación ya desde el punto de vista del universo que es grande, que es gigante, que no se ha podido administrar y no se ha podido poner en cintura, que antes se llamaba el régimen simplificado. ¿Por qué? Porque existen muchas personas que se meten en ese régimen para buscar condiciones favorables, y eso es lo que está colocando a que cada vez las empresas que producen, que generan empleo y que generan ingresos tengan que someterse a tarifas y a regímenes más contributivos con tasas mayores, que no nos van a permitir seguir con competitividad, que es lo más importante. En el momento en que nosotros no tenemos condiciones favorables entre un empresario y un microempresario, no vamos a tener competitividad, y pues se va a crear la informalidad y los manejos que no son los adecuados. ¿Qué pasa con sociedades cuyos socios o administradores posean una relación laboral con el contratante? Que era lo que nos preguntaban. Simplemente hay que tener en cuenta que ese valor se suma a un lado o se suma al otro, pero no los dos van a poder pertenecer al régimen simple o hacer parte de ese régimen simple. Tenemos un ejemplo que es claro con relación a esta parte,
y es cómo nosotros debemos hacer el cálculo de si me es favorable o no me es favorable pertenecer al régimen simple. Si me es favorable o no me es favorable pertenecer al régimen simple, en la última vamos a hacer una proyección, está a lo último, vamos a hacer una proyección de cómo se hace ese cálculo. Ese cálculo se debe hacer con base en el tipo de ingreso que yo voy a obtener. Tengamos en cuenta que ese análisis económico que sacamos acá de lo que sería con relación al régimen simple es una estadística en la cual cómo estoy yo antes del régimen simple y si vale la pena o no vale la pena. Algunas teorías dicen que sí vale la pena, otras teorías pues dicen que no y otras empatan. Si yo tengo, por ejemplo, unas tarifas para tiendas pequeñas, minimercados, micromercados y peluquerías, la tarifa para ese tipo de formas de trabajo con el régimen simple, vamos que de 0 a 6.000 VTs la tarifa es del 2%. Yo me voy al general total, hizo los 6.000 VTs, entonces esos 6.000 VTs me van a dar 205 millones de pesos. ¿Qué pasa con esos 205 millones de pesos? Que calculado el impuesto que aparece ahí en el régimen simple por el 2% de la tarifa me da un impuesto de 4.112.000 pesos. El deber ser de un negocio de estos es que, y estoy haciendo el cálculo con el deber ser de una utilidad ya final del 3% del ingreso. Si se dan cuenta, nosotros llegamos a 6.160.000 pesos, tomando los costos, deducciones que no son aceptados, y llegamos a una utilidad de 6.169.000 pesos. Quiere decir que si yo hago un cálculo de esos 6 millones por el 33% de impuesto, me da 2.036.000 pesos. Lo comparo con el régimen simple que estoy pagando 4.112.000 pesos y va a salir como resultado que voy a pagar 2.076.000 pesos. De una u otra forma, este cálculo me va a decir que mi utilidad para el régimen simple es de 12.460.000 y que antes del régimen simple, que es el 6%, yo estaba calculando mis impuestos sobre una utilidad del 3%. Si ustedes se dan cuenta, para mí es un poco elevado porque yo no tengo descuentos, no tengo deducciones y voy a tomar un valor que es bastante elevado con relación al régimen simple. Lo mismo pasa con los otros tipos de ingresos, que son actividades comerciales al por mayor. Esta tabla la vamos a dejar colgada en nuestra página www.contamos.com.co. Es un estudio, es un análisis y es un resumen de todo lo que es el régimen simple, que si nos vamos a dar cuenta no es tan simple como nosotros creemos, porque no tiene una diferencia en la cual debamos nosotros estar metidos que nos permita ser productivos, que nos permita llegar a unas tarifas de tributación que sean razonables. Hablábamos de los responsables del régimen simple, que son las personas naturales que desarrollen una empresa, los ingresos que sean de 80.000 VTs, los ingresos serán revisados en forma consolidada, la parte de los socios que no tengan más del 10% y que no sea gerente de más de una empresa. Los contribuyentes que no pueden acogerse al régimen simple pues son todas las personas jurídicas extranjeras, o sea
si una persona jurídica es extranjera, no puede optar por el régimen simple. Las personas naturales que no tengan residencia, ¿sí? Las personas naturales residentes que en el ejercicio de su actividad desarrollen elementos propios de un contrato de realidad laboral. ¿Qué pasa con esas personas que desarrollen un contrato de realidad laboral? Pues que simplemente son asalariados o asimilados a asalariados. Las entidades que sean filiales o subsidiarias, las sociedades que sean accionistas o suscriptores y las entidades financieras, ¿ya? Las entidades financieras pues no lo podrán ser por el volumen y por sus ingresos que son siempre superiores. Las sociedades resultantes de la división o decisión, que tampoco podrán serlo hasta tanto sean unas nuevas sociedades. ¿Qué plazos tenemos para inscribirnos en el régimen simple? El régimen simple, como decimos, nació con la ley 1819 y por primera vez tenemos tiempo por eso esta cápsula informativa, tenemos tiempo hasta el 31 de julio del 2019. ¿Qué debo hacer yo? Debo tomar la decisión, debo hacer el cálculo. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que el recibo electrónico del primer pago de los ingresos mm, se deberá hacer pues se puede hacer el cálculo sin pago de intereses ni sujeciones porque no está reglamentado todavía exactamente en los vencimientos. Y en adelante, es decir, a partir del año grabable de 2020, antes con el régimen simplificado y el régimen común, uno podía decir que yo me cambio de régimen de acuerdo a el monto de mis ingresos. Pues ahora no, porque el monto de los ingresos siempre va a ser elevado, van a ser la base de 80.000 VTs, como dijimos para el año 2019 son 2.700 millones de pesos, pero a partir del 2020 la norma dice todo contribuyente que quiera pasarse al régimen simple tendrá hasta el 31 de enero del año siguiente, o sea, el año 2020 para el caso de los que no tomaron la opción en el 2019, de trasladarse al régimen simple. Eso se hace mediante un proceso de inscripción en el RUT como contribuyente del régimen simple. Ya está el RUT con esa posibilidad y sale el famoso régimen simplificado. Hay preguntas en este momento. Nos dice Lady, ¿las personas naturales del sector agrícola pueden inscribirse al régimen simple? ¿Tienen beneficios? Ya son temas bastante importantes con relación al sector agrícola porque los beneficios del sector agrícola están basados en exenciones de impuestos y en exenciones de IVA. Eh, si está dentro de los montos, puede estar en el régimen simple porque si no, debería estar en el régimen ordinario. Es que esa es la gran diferencia entre que debemos tener en cuenta. Pero ¿qué pasa con el sector agrícola? Que en el sector agrícola usted como agricultor tiene muchos beneficios en el régimen ordinario. Mi recomendación es que evalúe bien la forma como usted saca sus productos, si lo hace dentro del mismo año, si son productos de largo, cultivos de tardío rendimiento, o sea, de más de un año, y haga las cuentas así como hice yo esas cuentas eh, que van a quedar colgadas en la página en la cual usted hace los cálculos de cuánto van a ser sus ingresos y cuánto va a ser su eh, posible impuesto bimestral. Eh, yo la verdad no tomaría una decisión sin antes hacer un cálculo numérico de el esquema de mi negocio. Eso es importante esta pregunta porque si nos vamos a el esquema de nuestro negocio, debemos ver qué es lo que hace mi negocio, cuáles son los ciclos de mi negocio y en un tiempo determinado que es el año, cuánto me voy a ganar y cómo es mejor si pagar unos impuestos adelantados, unos impuestos tarde. Eso es lo que en esencia básicamente muestra el régimen simple. Nos dice Daniela, ¿qué pasa si una persona del régimen simplificado no se acoge al régimen simple?
el régimen simplificado con la ley 1819 ya no existe. Entonces, o es el régimen ordinario o es régimen simple. No es que yo tome la decisión porque la ley ya dejó el régimen ordinario de impuestos y el régimen simple. En el régimen simple, quienes estaban en el régimen simplificado son los que se llaman micromercados, micro peluquerías y los otros conceptos que están clasificados. ¿Qué más tenemos que decir del régimen simple? Que básicamente con relación a los impuestos que debo pagar con la unificación, se nos queda algo que es importante y es que en el régimen simple también puede hacerse el no pago de aportes de seguridad social, sí se debe pagar la pensión, se unifica, como les digo, el impuesto de industria y comercio, el impuesto nacional al consumo en algunos casos, cuando no es responsable al 100% que llamo yo, tanto de IVA como el impuesto nacional al consumo, y esa tarifa se va a pagar en un solo valor anualizado con una pago bimestral. ¿Me decías que hay otra pregunta, Marcela? Dice, ¿las empresas SOMAC pueden estar en el régimen simple? Eh, si cumple con los ingresos de las 80.000 VTs, no tiene ningún inconveniente con relación a eso. Es que el régimen simple es una forma de cálculo de un impuesto anualizado. Quien se someta a esa condición porque toma la decisión lo puede hacer. Yo personalmente no le veo. mm, Podríamos analizar ya casos específicos. Nosotros tenemos un correo que se llama hablemos@contamos.com.co. Muchas de todas estas inquietudes podrían ustedes enviárnoslas y con gusto a vuelta de correo las podemos desarrollar. No podríamos hacer un curso especializado en régimen simple en media hora, pero sí queremos es más que ustedes como profesionales en la carrera de contaduría revisen que no es fácil decirle a un cliente métase al régimen simple. No es fácil tampoco usted como industrial o como empresario que tome la decisión de meterse al régimen simple porque es simple, no es tan simple y puede traerle complicaciones. Otra de las cosas es pasar de un régimen simple mediante unos sistemas de contabilidad determinados y después pasarse al régimen ordinario. Esos cambios no son favorables para nadie, ni para su contador, ni para usted como empresario, ni la misma visión de su negocio. Sí hay una base grandísima que es la intención del legislador con relación a la simplicidad a la simplicidad y más que la simplicidad a la formalidad de la presentación de los tributos que tienen que ver. De hecho, esos tributos se unifican porque algunas partes, y vamos a llegar allá y sería buenísimo porque no es fácil, por ejemplo, un empresario que tenga 7 ciudades como sede de sus negocios, no es fácil pagar industria y comercio. Debemos llegar allá y son buenas algunas de las cosas, de las medidas que se toman, por ejemplo, la unificación del impuesto de industria y comercio. Eso es algo bueno y eso es algo bueno que debería ya estar funcionando en nuestro país, pero pues lamentablemente hay situaciones que ya se salen de control y de toda lo que se prevé dentro de la parte legislativa con la ejecución de todo lo que hay que hacer. De hecho, siempre que salimos con una reforma tributaria, lo que más nos tranca a nosotros como profesionales es los famosos reglamentarios. Va a veces uno a los impuestos a pedir conceptos o a pedir cierres de hechos impositivos y el mismo funcionario le dice no puedo darle lo que usted pide porque no ha llegado el reglamentario. Estamos sobre el tiempo, queremos agradecerles todo, eh, su tiempo, su dedicación, el que nos sigan, el que nos acompañen y esperamos en una nueva cápsula de media hora te contamos
poderles tocar temas que sean de interés tanto para nuestros compañeros, amigos profesionales como nuestros industriales y todos aquellos que nos siguen. Gracias por su tiempo y estamos acá como siempre a su disposición. Ingresen a www.contamos.com.co y cualquier inquietud utilicen nuestro correo de hablemos@contamos.com.co. Inscríbanse también, no tienen por qué dejar de inscribirse porque semanalmente también estamos haciendo comentarios en sus correos de qué es lo que les está llegando. Muchas gracias y feliz noche.